noches. A nombre de la Asociación Peruana de Alzheimer's, tengo el gusto de saludarlos y presentar a la doctora Marisa Pintado, quien va a ilustrarnos sobre la importancia que tiene de hacer un diagnóstico temprano de una pérdida cognitiva. Ahora, para los que no conocen qué es Alzheimer's, permítanme hacer un resumen breve de quiénes somos. La Asociación Peruana de Alzheimer es una entidad sin fines de lucro integrada por voluntarios cuya, cuya origen se remonta al último mes del año 1999. Y la razón por la cual se inició esta asociación fue porque eh, los parientes de las personas que se afectan con con un problema cognitivo, tienen una serie de desorientación terrible, no hay información a la mano y eh, sufre bastante hasta que se pueda encontrar un profesional de capacidad reconocida que pueda detectar precisamente qué es lo que está pasando. Esto no es una crítica a la ciencia porque la ciencia evoluciona a pasos agigantados y recién pues la medicina está encontrando a qué se debe los deterioros cognitivos. Recién se sabe que empiezan 20 años antes de que se noten, recién se sabe cómo se puede diagnosticar y este tipo de cosas, lo cual, como repito, da lugar a que las personas que empiezan con un pariente que tiene pérdidas cognitivas, mm, origine un problema, un caos en toda la familia. Entonces, una de las misiones, una de las razones por las cuales se creó la asociación fue precisamente para orientar y dar información a los parientes que están cuidando a una persona que empieza a comportarse de manera diferente a lo que era. Para poder hacer eso, la Asociación Peruana de Alzheimer's es miembro de la Asociación de Alzheimer's Disease International y de Alzheimer's Iberoamérica. Con esta información, con información que recibimos de estas dos instituciones, nos permitimos el poder estar al día en todo lo que se está desarrollando en el mundo en este tema. También contamos con profesionales de alto nivel, como es el caso de ahora la doctora Marisa Pintado, que nos va a ilustrar sobre la importancia que tiene el poder hacer un diagnóstico temprano de alguna persona que empieza a tener pérdida cognitiva notable. Como dije, esta enfermedad o esta dolencia puede iniciarse hasta 20 años antes de que se note. Eh, Aparte de eso, la asociación lógicamente apoya cualquier trabajo de investigación que pueda estarse realizando en esta rama. Bueno, y esta vez, esta vez, como repito, tenemos a la doctora Marisa, pero como siempre contamos con el apoyo desinteresado de los laboratorios Bagó, que nos brindan su servidor para que nosotros podamos guardar ahí la presentación y podamos tener esta reunión Zoom y compartir todas las presentaciones que hacemos todos los meses. Aparte de esto, la Asociación Peruana de Alzheimer tiene o realiza una serie de actividades más. Por ejemplo, el apoyo a cuidadores, que se hace una reunión mensual. También con el apoyo de la Municipalidad de Miraflores, se hacen apoyo a los familiares de personas que empiezan a tener este deterioro cognitivo notable, se hacen despistajes de memoria, se hacen estimulación cognitiva eh, y eh, por eso pues, tenemos aquí este flyer indicando los días y las horas. Aparte de esto, eh, ustedes deben haber recibido con la invitación un resumen
el currículum de la doctora Marisa Pintado, realmente trata de resumir de manera muy, muy breve todo el recorrido profesional y los éxitos de la profesional que tenemos ahora compartiendo sus conocimientos. Personalmente, los desafíos, si quieren, a que vayan a Google y busquen en Google con el nombre de la doctora Marisa Pintado y se van a encontrar con que hay por lo menos unas 7 u 8 páginas con resúmenes de trabajos de investigación, logros, estudios, etcétera, realizados por la presentadora. Aparte de eso, también la doctora Pintado tiene en Facebook un lugar donde la pueden encontrar para poder contactarse con ella. También nos ha tenido la gentileza de darnos un número telefónico que aparece acá arriba. Eh, Aparte de eso, durante la presentación misma vamos a tener inquietudes que nos salen a partir de escuchar la presentación misma, lo que va a dar lugar pues a una serie de curiosidades y cosas que queremos averiguar. El, el- la plataforma que estamos usando abajo tiene una opción para ir a un chat en el cual ustedes pueden escribir la las preguntas que tiene la doctora Pintado al final va a tratar de resolver, siempre y cuando lo permita el tiempo, de dar respuesta a las inquietudes. Además de eso, la grabación de toda esta presentación la guarda los laboratorios Vago en su servidor y nosotros lo que hacemos es copiamos de ahí y tratamos de compartirla en nuestra página web. Entonces, si ustedes desean después, pueden ir a nuestra página web, que es simplemente Asociación Peruana de Alzheimer.com, y allí tenemos un lugar en que están todas las noticias y están las conferencias, y tenemos acá a la relación de webinares que hay. Por ejemplo, agarro uno cualquiera y ahí va a aparecer igualito dentro de unos días la presentación que haga la doctora Pintado. Ahí, por ejemplo, este webinar es de música, cerebro y emoción. Es un webinar que presentó el doctor Roberto Ventura Vignoli. Tienen acá un enlace para ir al currículum del doctor Vignoli y tienen un enlace al servidor de los laboratorios Vago. Así tenemos una serie de presentaciones que pueden ir ustedes en cualquier momento después y poderlas ver mañana, pasado, cuando esté al alcance el enlace que nos dé, nos pasen por los laboratorios Vago. Bueno, creo que ahora sí dejo de poder compartir para pasar la palabra a la doctora Marisa Pintado. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la presentación, gracias por resolver las dudas y poder permitir que muchos estén aquí conectados. Estoy atenta al chat. Veo gente desde Caracas, México, San José de California, Trujillo. De verdad que me encanta, me emociona. Otra cosa que les quiero preguntar, aparte de dónde nos están escuchando el día de hoy, de verdad felicitarlos por el tiempo que se dan para estar aquí. Y sobre todo también preguntarles pues quiénes son. Me encantaría saber si hay personal de salud aquí conectado también, o son cuidadores, o simplemente gente que quiere conocer y saber cómo cuidar mejor su cerebro. Me va a encantar también leerlos. Bueno, para no dilatar también más la presentación del día de hoy, voy a hacer la presentación de mis diapositivas. He preparado algunas cuantas con el fin de que esta sea una conversación fácil, digerible, donde podamos aprender, ojalá, espero mucho más, para saber cómo cuidarnos. Muy bien, aquí vamos. Les voy a agradecer, voy a intentar estar atenta al chat y cualquier pregunta, cualquier cosa que puedan también vertir en el chat, voy a intentar leerlos de la forma más precoz que se pueda. Bien, hoy día se me ha encargado hablar sobre el deterioro cognitivo y la demencia y sobre todo sobre la importancia de un diagnóstico oportuno y certero.
Bien, voy a comentarles primero. Me gusta siempre presentar esta diapositiva con estas láminas tan peruanas, de saber nosotros seguramente dónde estemos ubicados, ver cómo estamos envejeciendo, cómo está envejeciendo nuestro papá, mamá, nuestros abuelitos, incluso nosotros mismos, cómo estamos llevando nuestro día a día, nuestra vida en general. Y sabemos que en general el envejecimiento es un asunto de salud pública. ¿Por qué? Porque con el envejecimiento pueden tener problemas, pueden traer, no traen necesariamente, pero podrían traer problemas como la demencia. Y la demencia se ha convertido en una preocupación mundial. La enfermedad en sí supone una carga considerable tanto para las personas que la padecen como para sus familias, así como para toda la atención sanitaria y social en la cual nosotros vivimos. No es nada raro mencionar que a medida que la población va cambiando, como ven aquí hay un cuadro con una franja anaranjada y una franja más roja. La franja roja implica el crecimiento poblacional de adultos mayores para el 2050 y la franja que crece más, que es la anaranjada, implica este crecimiento poblacional de adultos mayores, pero en países de bajos ingresos como Perú, como México, como Venezuela, como cualquier país latinoamericano. Y a medida que nosotros vamos aumentando en este crecimiento poblacional en adultos mayores, todos los que ahorita tenemos 40, 50 o 30 años, en 20 o 30 o en 10 años vamos a formar parte de este grupo poblacional ya envejecido o en proceso de envejecimiento. Y a medida que vamos envejeciendo, tenemos mayor riesgo también de padecer un trastorno cognitivo o deterioro cognitivo y o demencia en última instancia. Por eso se dice que este proceso de demencia es un problema de salud pública, dado que en nuestros países de bajos ingresos económicos o en proceso de crecimiento como Perú, va a haber el doble de personas afectadas con demencia si las comparamos con personas que viven en países de altos ingresos. Es por ello es que tenemos que ponerle tanta atención. Se dice que en Perú, para el 2050, vamos a tener un crecimiento poblacional de adultos mayores de más del 200%. Nicaragua igual, Colombia lo mismo, y casi todos los países latinoamericanos tenemos un crecimiento de más del 200% de personas adultas mayores. Por eso es que hay que prestarle atención. Y entonces, en este proceso de crecimiento poblacional y cambio del tipo de población que tenemos nosotros, es que tenemos que hablar ya de un diagnóstico oportuno. Pero antes de hablar del diagnóstico oportuno, a mí me encanta poner esta lámina, que si hay algún médico, personal de salud aquí conectado, puede parecer una lámina muy simple, pero me gusta mencionarla porque también sé que aquí no hay solamente personal médico, sino también personas que quieren cuidarse a sí mismas o que son cuidadoras de otras personas. Entonces me encanta este cerebrito porque nos dibuja muy simplemente cómo más o menos funciona mi cerebro y qué funciones están a cargo de mi cerebro. Y como se dan cuenta, mi cerebro absolutamente controla todo. Mi cerebro controla cómo pienso, cómo me muevo en la vida. Mi área frontal tiene que ver mucho con el pensamiento, con que si soy responsable o irresponsable, con mi conducta del día a día, etcétera, etcétera. La parte más hacia atrás, las partes parietales del cerebro, tienen que ver mucho con el movimiento y la sensación. Si yo me paro de un pie, si camino en una línea, si muevo mis brazos, si articulo mi lengua, lo estoy haciendo gracias a que mi cerebro funciona adecuadamente. Hacia más posterior tenemos el área occipital, en esta prominencia posterior que tenemos aquí en la cabeza es el área visual, que esencialmente se encarga de discriminar y de interpretar todas las imágenes que viajan a través de mis ojos. Los ojos son solamente unos lentes a través de los cuales pasan unas imágenes y es mi cerebro quien interpreta, eso es de color amarillo, o la puerta está a 3 metros de mí, o esto está a tal altura, a 20 centímetros de altura, etcétera, etcétera. Todo ese proceso sucede porque mi área occipital es capaz de discriminarlo y evaluarlo. Y en la parte más basal del cerebro tiene que haber un área que es el cerebelo, que tiene que ver con la coordinación. Nuevamente, si yo muevo simétricamente mis manos, si soy capaz de bailar, soy capaz de recitar o hacer movimientos simétricos o nada más mantener el equilibrio o mantenerme parado, tiene que ver con esa área del cerebro. Y luego tenemos hacia adelante las áreas justo delantito de las orejas, las áreas de la memoria, las áreas temporales, que van a ser mucho más de la conversación que vamos a tener esta noche.
de cómo esta memoria funciona. Entonces, como se dan cuenta, nuestro cerebro es maravilloso, parece simple en esta imagen, pero en realidad todas estas áreas están completamente interconectadas y nos permiten desenvolvernos en el día a día. Y si alguna de ellas, por algún motivo, una contusión, un accidente, un tumor, una infección o un infarto cerebral, aprovechando que mañana es el día del stroke, que se celebra para prevención del stroke o del infarto cerebral, si sucede alguna lesión en tu cerebro, entonces va a perder esa función. Si la lesión está en esta área de lo parietal, posiblemente yo no pueda mover una pierna. Si esta área se maltrata o sufre alguna lesión, entonces mi área de la coordinación va a verse alterada, por lo tanto voy a tener síntomas relacionados con esta coordinación. Entonces, más o menos desglosando así la función del cerebro, es que me encanta mencionar que cuando nosotros somos jóvenes, alrededor de los 20 o 30 años, espero que nosotros tengamos todavía este cerebrito rechonchito con todas sus funciones y con todos sus elementos completos, pero que a medida que pasa el tiempo, definitivamente todos estamos sometidos a un proceso de envejecimiento, solamente que algunos envejecen, digamos, mejor y otros no tan bien. Dependiendo de varias noxas, va a depender también de cómo envejece mi cerebro. El envejecimiento del cerebro se ve como esto que se ve ahí en la foto, como una atrofia generalizada del cerebro, en donde por esta reducción del tamaño y de las funciones de mi cerebro es que yo voy a tener ciertas deficiencias, seguramente, en las edades mayores de la vida, y que van a definirse como simple envejecimiento o como posiblemente deterioro cognitivo o como demencia. Entonces pasa el tiempo, desde un cerebro específicamente, posiblemente saludable, puede pasar un acúmulo de eventos que al final de la vida, generalmente después de los 60 o 70 años, traducirse en lo que denominamos deterioro cognitivo leve y que si yo sigue aumentando el problema, podría llevarnos a un proceso de demencia. Cuando nosotros hablamos del cerebro, como ya mencionamos, el cerebro se encarga de muchísimas funciones por las cuales nosotros podemos vivir el día a día. Una de sus principales funciones y uno de los síntomas o de las cosas que más observamos cuando hablamos de problemas de deterioro cognitivo y demencia es los trastornos de memoria. Entonces, como el cerebro se encarga de todo, y si este cerebro entra en deterioro, posiblemente voy a tener problemas de memoria, también posiblemente pueda tener problemas de lenguaje, y problemas en la orientación, por eso es que notan que a veces muchos adultos mayores se pierden, se confunden, se desorientan cuando el problema va aumentando. Alteraciones en la capacidad visoespacial. ¿Qué cosa es eso, doctora? La alteración en la capacidad visoespacial es simplemente, ¿qué es la capacidad visoespacial? Es esa capacidad que tengo yo de saber que si me quiero parar de esta mesa, tengo que de repente retroceder un poco la silla para recién proceder a pararme y no golpearme, saber hasta qué altura voy a poner mi pie sobre el piso o sobre la grada para no tropezarme y no resbalarme, o saber hasta qué altura voy a manejar mi brazo y no golpearme con algún objeto que tenga cercano. Entonces, esa capacidad de movilizarme, de manejarme en un espacio con respecto a otros objetos que me están rodeando, tiene que ver con esa capacidad visoespacial. Entonces, a veces tenemos adultos mayores o hijos de adultos mayores que me dicen, doctora, mi papá está pero torpe porque se tropieza, se cae, se golpea, no sé qué le pasa, está como tonto, todo se le resbala de la mano, pone la mesita, la taza sobre la mesa y la pone muy al borde y se le cae y la termina rompiendo. O está subiendo las escaleras y parece que pisa mal y de repente se cae. Entonces no es solamente que esté de repente débil en su capacidad motora, sino que de repente su capacidad visual o visoespacial está siendo menguada y por eso tiene esos síntomas. En cuanto a las capacidades ejecutivas o prácticas, tiene que ver mucho con el planeamiento, cómo yo hago las cosas, cómo para una persona puede ser tan fácil ir y vestirse, seleccionar su ropa y ponérsela de la forma adecuada, de repente en un minuto ya lo logró, pero también nos damos cuenta que de repente tenemos adultos mayores que poco a poco les va costando más, porque ir a seleccionar su ropa, saber cómo la combinan, qué prenda va para qué lugar del cuerpo. Esto implica todo un planeamiento y una ejecución de movimientos específicos que me deberían permitir hacerlo de forma adecuada. Pero a medida que va avanzando la edad, eso puede verse menguada. Y cuando entramos en un proceso de deterioro cognitivo o demencia, se ve realmente más menguada.
También la capacidad motora, que tiene que ver mucho con el movimiento, el equilibrio, la fortaleza muscular, la capacidad muscular que yo tenga. Si tiene de repente además temblores, debilidades, saltitos en las piernas o en los brazos, cualquier síntoma que tenga a nivel de mi capacidad motora que me limite mi movilidad o limite mi capacidad de actividad, también va a estar relacionada con algún deterioro del cerebro. Finalmente, también tengo que evaluar en estas personas alteraciones de la conducta o alteraciones de las emociones. Por ejemplo, tengo aquí historias en donde de repente el problema inicial de deterioro no fue memoria o fue poquito en memoria, poquito en lenguaje, pero de repente lo que más se notaba en la persona de 64 años era que de repente de la nada entró en un proceso de depresión o de la nada aparentemente estaba como cohibida o apática o de la nada mi mamá se puso más irritable, más discute por todo o llora por todo, está más sensible dice, y de repente mi mamá no era así y de repente ahora cualquier cosa que le decimos llora o se deprime o se encierra en su cuarto. Todos estos cambios que estoy mencionando rápidamente son cosas que tengo que evaluar durante mi consulta porque son todas estas áreas cognitivas, como dicen ahí, dominios cognitivos, que vienen comandadas por mi cerebro y que a medida que el cerebro va envejeciendo, puede haber cambios. Y hay cambios que son propios del envejecimiento, digamos, donde no produce mayores problemas a la persona, pero hay cambios de estos dominios cognitivos que cuando ya es un proceso de deterioro cognitivo o una demencia, realmente producen problemas mayores a la persona y luego posteriormente a las personas que viven alrededor de la persona afectada. Entonces, para nosotros, un reto grande es identificar no solo la persona que viene con demencia, porque ya cuando viene con demencia viene con cualquiera de estos síntomas bastante fáciles de reconocer, vamos a decir, de algún modo. A nosotros nos interesa encontrarlos en la fase de deterioro cognitivo leve, en donde se producen los mínimos cambios, donde de repente con preguntas específicas, con evaluaciones específicas, podemos notar estos pequeños cambios y decir, oh, esta persona sí realmente está teniendo alteraciones con respecto a su función cognitiva general. Pero hay que ser más ambiciosos aún porque hay una fase previa a esta que se llama el deterioro cognitivo subjetivo. Doctora, ¿qué es eso? Es una fase en donde muchas personas, generalmente entre 50 y 60 años, quizá no tienen grandes problemas de memoria, ni grandes problemas perdiéndose, ni nada por el estilo, sino que sienten que su funcionalidad no es la misma de antes. ¿No les ha pasado que de repente decían, ay, yo memorizaba antes todo así a la primera? Ahora ya parece que no. O antes yo tenía todo así en mi cabeza, doctora, las direcciones, los números de teléfono de mis hijos y etcétera. Ahora me cuesta. Pero es subjetivo porque a la persona piensa o siente que algo le está pasando. En cambio, yo le evalúo y realmente no noto grandes cambios o nada que me llame la atención. Pero eso no quiere decir que la deba despachar a su casa y no decirle nada, sino esa queja subjetiva de la persona me tiene que llevar a con el tiempo hacerle un seguimiento en el tiempo para definir si se queda así como subjetivo o de repente pasando un tiempo ya encuentro mayores síntomas que quizás podrían definirse como deterioro cognitivo leve. Pero aún así hay que ser más ambiciosos y entonces la literatura y la ciencia, como bien decía, avanza y nosotros también avanzamos en la intención de poder identificar personas que podrían llegar a deterioro cognitivo o demencia. Entonces llegan ahora a la consulta personas más jóvenes, entre los 40, 30 años, personas preocupadas por si en algún momento les va a dar demencia. Generalmente son estos hijos o algún familiar decir, mi abuelito tuvo demencia, doctora, a mí me va a dar, mi papá está teniendo problemas de la memoria, a mí también me va a dar, doctora. Entonces, este grupo son aquellas personas que todavía están sanas, pero que podrían tener preocupaciones por si en algún momento podrían tener algún deterioro de sus capacidades. Entonces, en la consulta médica, si hay aquí personal de salud de enfermería, médicos generales o médicos especialistas, no solamente me debe preocupar llegar al diagnóstico de demencia cuando ya la persona tiene todos los síntomas conocidos y todos los síntomas muy a flor de piel. No solamente mi reto debe ser identificar a aquellos que ya entraron a deterioro cognitivo leve, que cada vez llegan más a la consulta, felizmente, sino también prestarles mucha atención
a aquellos que llegan con este deterioro cognitivo subjetivo y también prestarles atención a aquellos que vienen por hacer preguntas, para hacer controles comunes que deberían también ser resueltas y no olvidadas. Entonces, ahí está el reto. ¿Por qué? Porque si yo dejo de evaluar estas personas en sus estadios previos, vamos a tener personas que lleguen a la consulta con ya la pérdida total de sus funciones, pérdida de la independencia, en donde claramente podemos definir que esta persona ya entró en una fase de demencia o en un proceso de demencia. ¿Qué es deterioro cognitivo entonces, doctora? Es simplemente la disminución de alguna de estas áreas cognitivas que mencioné, pero que no representan deterioro alguno en las actividades de las personas. Es decir, son personas que podrían tener alteraciones de la memoria o del lenguaje o de la orientación o de la conducta, pero que todavía de repente siguen vendiendo en el mercado, siguen atendiendo a sus pacientes o siguen yendo a la escuela a hacer sus trabajos que normalmente hacen. ¿Por qué? Porque todavía pueden hacer actividades instrumentales del día a día. O sea, las cosas que siempre han hecho las van a seguir haciendo. Sin embargo, tienen algún problema ya en alguna de estas áreas. Entonces, cuando yo digo que es un deterioro cognitivo, cuando tiene esta disminución del rendimiento, pero que además no es normal para la edad que tiene, pero tampoco cumple los criterios de demencia. ¿Listo? Es también que se evidencia este deterioro cognitivo a lo largo del tiempo y entonces yo voy haciendo medidas, evaluaciones que me dicen, no, realmente esta persona está teniendo un deterioro evidente, entonces yo tengo que tener la capacidad de discriminarlo. Y luego también, cuando va teniendo algunas actividades en la vida diaria, están conservadas, pero funciones mucho más complejas ya se le dificulta un poco. Entonces van teniendo ciertos problemas en su trabajo si siguen trabajando, ciertas dificultades en la casa si hacen cosas muy complejas, ya me está diciendo que algo está sucediendo. Y cuando yo tengo alguna de estas alteraciones, pueden ser meramente solamente de memoria, por eso se llama deterioro cognitivo amnésico, o alteraciones en algunas otras áreas, ya sea de lenguaje, de orientación, visoespacial, motor, etcétera, y ahí se denominaría no amnésico. Puede ser de dominio único, es decir, solamente una área estar alterada, o pueden estar varias áreas alteradas a la vez, dos o tres más. ¿Listo? Eso es un deterioro cognitivo. Todavía no es demencia, pero ya salió de la normalidad. Y como les mencionaba, son personas como este lindo ancianito que de repente está todavía haciendo cuestiones de trabajo muy básicos en casa, de repente viviendo en su comunidad, pero que todavía no es demencia y que es ahí donde el momento en donde deberíamos esforzarnos en identificar para poder instaurar algunas medidas para dos cosas: evitar la progresión rápida de la enfermedad y poder asegurar una mejor calidad de vida para estas personas. En cambio, cuando ya tenemos demencia, como bien mencioné aquí, esto habla mucho de la pérdida de la funcionalidad y de la independencia de las personas. Es decir, es un deterioro, pero que es más marcado y más progresivo con respecto a lo que mencionamos anteriormente. Es tan marcado el deterioro en este caso que ya la persona va perdiendo la capacidad para realizar estas actividades de la vida diaria, tanto las más complejas o incluso hasta las más básicas, como bañarse, tener en cuenta los alimentos y etcétera. Es decir, la persona pierde su funcionalidad, por lo tanto se hace dependiente y por lo tanto necesita un cuidador permanente. Y esto ya es una fase mucho más avanzada de la situación de la enfermedad, en donde la mayoría, lamentablemente, de los pacientes que llegan con nosotros llegan en esta fase. Ideal sería que lleguen en etapas más tempranas para poder hacer mayores y mejores intervenciones, pero bueno, todavía la realidad es que llegan la mayoría en estos estados. Y pues como ven en la imagen tan linda y expresiva que tenemos ahí, prácticamente tenemos una persona completamente dependiente con la pérdida de funcionalidad en donde ya prácticamente el diagnóstico como demencia está hecho. Lo que habría que verificar es aquí qué área es la más afectada, qué tipo de demencia es, etcétera, etcétera, que son evaluaciones que ya los especialistas hacemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de deterioro cognitivo o demencia,
nosotros sobre todo hablamos de deterioro cognitivo, ahí hay dos grandes fases que nosotros tenemos que diferenciar cuando viene una persona hacia nosotros buscando ayuda porque tiene algún problema en la memoria o en el lenguaje o algo está pasando con su capacidad en general. Entonces tenemos una gran rama que se llama las enfermedades no degenerativas que causan deterioro cognitivo, que están allí inmersas los infartos cerebrales, infecciones por tuberculosis, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, enfermedades severas por cambios metabólicos, alteraciones hormonales como alteraciones de la tiroides, alteraciones por avitaminosis, por deficiencia de vitamina B12 o procesos ya producidos por otras enfermedades como enfermedades inflamatorias o neoplásicas, etcétera. De lo que vamos a hablar en esta fecha y de lo que más nos vamos a ocupar son de aquellos deterioros cognitivos o demencias que sí son degenerativas, en donde, como ven aquí, hay un grupo de enfermedades, dentro de ellas la más conocida y más común es la enfermedad de Alzheimer, que se produce en el 75% de los casos. Luego de ella le sigue la demencia vascular y en mucho menos frecuente la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal que son mucho más raras, pero que también se pueden presentar si las buscamos adecuadamente, las vamos a encontrar. Aquí un punto aparte, la demencia senil no existe. Felizmente ya es un término que se está eliminando de la dialéctica del personal de salud. Antes, hace 30 o 40 años, se hablaba de demencia senil cuando pues no sabíamos de los cambios específicos que se producían en el cerebro, pero que ahora, como han visto, ya lo sabemos. Entonces la demencia senil no es un tipo de demencia, absolutamente no. Y es algo que tenemos que evitar ir mencionando porque significa que todos aquellos que queremos llegar, ojalá viejitos, automáticamente tendríamos que tener demencia y pues no es así. Es posible envejecer, es posible llegar a edades mayores sin tener demencia o no, sin tener tanto deterioro cognitivo. Eso es posible. Entonces vamos a eliminar esta frase ya de nuestro vocabulario. Detectar a las personas que viven con demencia es crucial, pero también es importante detectar a aquellos que están entrando recién en estos procesos de deterioro cognitivo y que todavía no han llegado a demencia. Pero lamentablemente hay mucho estigma, falta de conciencia y conocimiento dentro de la sociedad. Hay personas que incluso piensan que más o menos algunos textos mencionan que el 50% de las personas que tienen demencia todavía ni siquiera han sido atendidos por un médico, todavía no han sido evaluados. Hay otras poblaciones incluso que hablan que 2/3 de la gente todavía piensa que la demencia es una etapa normal del envejecimiento. ¿No han escuchado de repente ustedes cuando dicen, está viejito tu papá, déjalo, pues si es normal olvidarse, está viejito, déjalo, ¿qué más vamos a hacer? Entonces toman como un símil envejecimiento, pérdida de la memoria, es lo mismo y está bien. O incluso en lugares más remotos podríamos encontrar evidencia científica que dice pues que no, que la demencia es un castigo de Dios, que te dio por mala suerte o porque alguien te hizo un daño, un maleficio. De repente por ahí en sus comunidades han escuchado, pues nada de eso es cierto, pero lamentablemente son historias que todavía son comunes y que a veces nos toca escuchar. Eso con respecto a la comunidad en general. Pero ya cuando nos vamos a los médicos, al personal de salud, también hay un gran problema de estigma, falta de conciencia y conocimiento también. En muchos países, incluso en países de altos ingresos, se reporta que los médicos generales no tienen los conocimientos suficientes acerca de cómo abordar la enfermedad, de cómo hacer el diagnóstico. En países como el de nosotros, menos de la tercera parte de los médicos se considera capaz de diagnosticar o tratar un paciente con demencia. Y todavía una cuarta parte de la población médica o personal de salud todavía menciona la demencia senil como si fuera un subtipo válido de demencia. Y cuando ya somos más exquisitos en algunos estudios de enfermedades más específicas, muy poco porcentaje, menos del 30% de los médicos especialistas, hablo de geriatras, psiquiatras o neurólogos, refiere haber recibido un entrenamiento así concreto en este tipo de enfermedades antes de posgrado y que, bueno, ya cuando han hecho el posgrado sí han recibido un entrenamiento, pero no supera del 66%. Y todavía hay historias en donde mencionan médicos mencionando de que como no hay cura, no hay nada que hacer, entonces pues ¿para qué vamos a darnos el tiempo de repente del diagnóstico y del manejo, ¿no? Y hay una falsa creencia del profesional de que pues
Si ya es demencia, no se puede hacer nada, qué pena, hay que dejarlo ahí al paciente o a la persona afectada por demencia. Y eso es algo que vamos a ir cambiando, estamos cambiando y este tipo de charlas pues, nos ayuda a cambiar bastante, a impartir más conocimiento y a disminuir este estigma y estas falsas percepciones. Lo bueno de todo esto, si bien hay un problema en la comunidad, tanto poblacional como también quizás en el mundo médico, es que hay una cosa muy buena que ha surgido en los últimos años, es que estamos poniendo más atención a la reducción de riesgos para demencia, así como el diagnóstico oportuno y a una intervención temprana en estas personas que vienen con deterioro cognitivo o demencia. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en los últimos años y cada vez hay más información al respecto de que existen factores de riesgo que si nosotros somos capaces de modificarlos, esto prevendría hasta el 40 o 50 o hasta 60% del riesgo de tener demencia. Entonces es aquí donde tenemos que hacer bastante énfasis en nuestro trabajo del día a día y es decir, en nuestra vida en común. Y esto sí es la información que a mí me gusta decir esta información que vamos a escuchar ahora, tomémoslo para nosotros mismos, no mirando a nuestro papá, no mirando al paciente solamente, sino tomemos esta información para nosotros, porque son factores que nosotros podríamos ir modificando desde ya para reducir nuestro riesgo para demencia. ¿Qué cuáles son? Que en el último, una de las últimas upgrades, en las últimas publicaciones que se han hecho del año 2025 mencionan a 14 factores de riesgo dentro de ellos y son factores de riesgo que se van acumulando a lo largo de la vida. Dentro de ellos tenemos la baja educación, disminución de la capacidad auditiva, el aumento del colesterol, pero este aumento de colesterol usualmente no viene solo porque a veces viene acompañado de diabetes, hipertensión, obesidad, alteraciones cardíacas, ¿verdad? Y también la depresión, traumatismos cerebrales, la inactividad física, consumo de alcohol, soledad, aislamiento, contaminación del aire y también la pérdida visual en las etapas tardías de la vida. Y esto es importante recordarlo y mencionarlo y ver yo, a ver, persona, cuántos años tengo, yo, Maritza, cuántos de estos factores de riesgo yo ya podría estar teniendo y cómo podría ir modificándolos. Lo bonito de esta información es que son herramientas que me permiten a mí ver de qué forma podría vivir mejor y más bonito porque tengo la capacidad de prevenirlos, tan solo modificando mis conductas. ¿Y por qué menciono esto? Porque la prevención en realidad se ha convertido en una cuestión de prioridad de salud global. Como bien mencioné, estos factores son modificables y están relacionados con los estilos de vida, es decir, cómo vivimos y cómo está nuestro entorno. Y nada más modificando ese tipo de cosas, yo puedo tener hasta el 60% de disminución de riesgo para tener deterioro cognitivo o disminuir el riesgo incluso de demencia. Y esto es justamente más importante y más remarcado aquí en América Latina y en Perú. ¿Y desde cuándo yo debería estar trabajando sobre estos factores de riesgo? En realidad desde la niñez, desde proporcionar mejor calidad de educación o una educación para todos, ya estoy disminuyendo el riesgo para demencias o incluso trabajar en edades tempranas como la adolescencia y la juventud en prevenir enfermedades como la depresión o la diabetes o que las personas fumen a mi alrededor, etcétera. Pero con mucha mayor énfasis está la intervención en la adultez temprana, a los 30, a los 40 años, son esa ventana en donde tendríamos que hacer trabajos explícitos de prevención y mejorar nuestras formas de vida para disminuir los riesgos de demencia o deterioro cognitivo posiblemente en el futuro. ¿Listo? Entonces, este acúmulo de factores, como bien dice ahí, de un cerebro sano, jovencito, a los 18, 20 años que de repente yo tuve, pasa el tiempo y se va dando un montón de factores de riesgo que se van acumulando en el tiempo, que van a hacer que posiblemente mi cerebro tenga más riesgo de tener deterioro cognitivo o demencia. Entonces ahí es donde hay que hacer una mayor hincapié en la prevención y la reducción de estos riesgos. ¿Y por qué, doctora, entonces es importante el diagnóstico oportuno? ¿Por qué tengo que hacerle caso a todo eso que estamos ahorita hablando? Aquí hay solamente como cultura general, información de cultura general por 10 puntos.
vamos a hablar de un diagnóstico oportuno, porque también van a escuchar ustedes de lo que se denomina un diagnóstico temprano. Estamos prefiriendo usar el término diagnóstico oportuno porque menciona que esta palabra de oportunidad implica un enfoque más centrado en la persona, es decir, en el beneficio del paciente. No habla mucho de la etapa en particular en donde vamos a hacer la enfermedad, sino de aprovechar en el tiempo más específico de poder hacerle el diagnóstico más adecuado posible al paciente en particular respecto a sus circunstancias específicas. En cambio, diagnóstico temprano indica más un sentido cronológico de mientras más antes detecte estos cambios del cerebro, va a ser mejor. Bueno, igual ambos son aceptados, solo que tienen denominaciones como un poco distintas. ¿Listo? Hay algunas personas que podrían mencionar, decir, uy, pero podrían estar a favor o en contra del diagnóstico oportuno o precoz. Hay muchas cosas que podrían decir, sí, hay que esforzarnos por hacer un diagnóstico precoz, como por ejemplo, el diagnóstico precoz u oportuno podría facilitar la planificación para el futuro. ¿Cómo así, doctora? Mientras más antes yo detecte a esta persona tiene toda la capacidad cognitiva, toda la capacidad para tomar decisiones sobre sí misma. Por ejemplo, si se va a jubilar pronto o no se va a jubilar pronto, quién va a manejar sus cuestiones económicas o legales, distribuir y decidir individualmente cómo va a ser su manejo personal con cuestiones legales y económicas. Entonces, si yo le doy esa potestad a esa persona en etapas tempranas de la enfermedad, esta persona va a tener la capacidad de decidir. Entonces, podría planificar mejor su futuro, tener un beneficio psicológico para la persona con demencia y o sus familiares y cuidadores, maximizar la oportunidad para que el paciente contribuya al manejo de su propia demencia, es decir, que él tome sus propias decisiones cuando todavía las puede tomar. Como yo les digo a mis pacientes, tiene derecho a saber si es que quiere saber y la persona a través de este conocimiento del diagnóstico poder saber tomar también sus propias decisiones o hacer preguntas, buscar respuestas que también le van a ayudar a decidir mejor. Maximizar las posibilidades de tratamiento, sí, definitivamente sí, porque ya sabemos también que a nivel, sobre todo en Estados Unidos, hay opciones de ciertas medicinas que se dan solamente en casos específicos para poder disminuir la progresión de la enfermedad y aletargar el proceso de demencia. Obtener acceso a una segunda opción, facilitar acceso a servicios de apoyo. El paciente ya conoce los problemas y entonces desea saber, tiene derecho a buscar información, entonces podría verse por ahí muchos beneficios. Pero también la contraparte, el otro lado de la balanza, habla de que podría angustiar mucho a la persona, de verdad, también eso también es cierto, no todos tenemos la capacidad de saber un diagnóstico de este tipo y entonces podría generar angustia emocional y ansiedad en la persona, en la familia. En caso de que la persona ya tenga un deterioro más marcado, pues definitivamente la persona va a ser incapaz de comprender qué significa una demencia o retener el diagnóstico de demencia y posiblemente venga todos los días o cada vez que venga a tu consulta a preguntarte, ¿qué tengo, doctora? ¿Por qué me está pasando esto? Cuando de repente ya conversamos sobre el tema, pero puede suceder. Algunas otras personas mencionan que no se perciben beneficios en cuanto a los costos percibidos con respecto a decirle o no que una persona tiene deterioro cognitivo o demencia. También hay personas que deciden no saber o también hay familias que le dicen no le diga a mi papá, no le diga a mi mamá. Hay que son conversaciones individualizadas que tenemos que tener tanto con la persona como con las familias para poder saber cómo vertir la información y en qué momento. Ahí mencionan también que hay una falta de evidencia sólida de que indique que todos deberían saber su diagnóstico mientras más antes mejor. Tampoco hay algo que esté completamente comprobado que eso sea mejor. También hay un riesgo potencial de sobrediagnóstico. Imagínense que todas las personas que vienen aquí y que tienen ciertos problemas leves de memoria y a toditos les voy a poner deterioro cognitivo leve y que van a tener demencia en un futuro, no necesariamente. Entonces, hay aquí muchas variantes que podrían sopesar para ponernos a favor de un diagnóstico temprano o también en cuestiones que podrían decirnos, no, mejor vamos a tomar esto con pinzas. ¿Listo? Asociado también al estigma del diagnóstico de demencia. En general,
Lo que sí deberíamos promover es un mayor énfasis en el diagnóstico precoz, sí, pero también hay que tener en cuenta que esto no funciona como la diabetes. Por ejemplo, ya, todos vamos a ir a sacarnos exámenes de sangre mañana para ver si tenemos diabetes y ya de ahí facilito vamos a ver si tenemos o no diabetes. No funciona tanto así. La demencia es una situación tan especial que necesita realmente un acúmulo de información, un acúmulo de circunstancias y factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta para definir el diagnóstico y luego, definido el diagnóstico, ver cómo lo proporcionamos. Hay muchas normativas ahora a nivel nacional, internacional, que están promoviendo la evaluación proactiva de la memoria de las personas. Es decir, como que todas las personas mayores de 60 años deberían pasar esta evaluación de la memoria sí o sí, lo cual podría ser bueno, pero también mencionan de que esto podría sobresaturar los servicios especializados, ¿no? Doctora, me han dicho que tengo problemas de memoria. He venido a ver si tengo Alzheimer o tengo demencia. Podría ser beneficioso como no podría serlo. O podría simplemente ser tan angustiante para las personas que simplemente dicen, no quiero saber, ¿para qué me quiero enterar? No me interesa. O simplemente deprimirse nada más porque alguien le dijo, oye, tienes problemas de memoria, ya tienes Alzheimer. No es una formación tan sencilla como esa. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay que hablar sobre la prevención y la reducción de riesgos, como hemos mencionado, hay factores de riesgo sobre los cuales tendríamos que trabajar constantemente y que es fácil de trabajar. Entonces, si yo encuentro una persona de 60 con varios factores de riesgo, no tiene todavía problemas marcados de memoria u otros problemas en otras áreas cognitivas, fácilmente puedo hacer el trabajo en prevención y reducir riesgos. Pero eso sí, también se está demarcando que deberíamos promover esta detección de casos en grupos de alto riesgo. ¿Y cuáles son los grupos de alto riesgo? Personas mayores de 75 años, personas que hayan tenido bastante riesgo cardiovascular, que hayan tenido infartos previos o derrames cerebrales previos, esos sí tendrían que ser evaluados. Personas que ya tienen enfermedades neurológicas, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson, necesariamente tienen que tener un screening o una evaluación cognitiva desde el primer momento del diagnóstico y hacerles un seguimiento, porque ojo, tampoco es que todas las personas con la enfermedad de Parkinson van a terminar con demencia, pero pueden tener disminución de sus capacidades cognitivas en el tiempo. O personas que ya vienen con antecedentes de discapacidades de aprendizaje, que también hay unas formas individualizadas de diagnosticarlos, evaluarlos y hacerles el seguimiento. ¿Listo? Pero más o menos esas serían nuestras poblaciones así en donde tenemos que tener el foco bien puesto. ¿Cómo podemos conocer este diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico en general? Ahí tenemos que dividirnos como en dos partes. ¿Qué puedo hacer yo desde la atención primaria si soy enfermera, médico general, todavía no soy especialista? O ya hacer la atención siendo ya un médico especialista súper entrenado en esta enfermedad. Si yo trabajo en una posta médica o solamente al alcance donde el pueblo donde vivo, tengo una posta médica, yo tendría que tener la seguridad y la capacidad de que si voy a esta posta, deberían poder ayudarme. Y es muy importante tener entrenamiento en esta área, en estos centros de salud pequeños, porque es allí donde la función que ellos desempeñan es demasiado importante tanto como para la evaluación de la persona, como para hacer el seguimiento a largo plazo de la persona, porque a definitivas cuentas son las personas que están en mayor contacto, mayor cercanía con la población. ¿Listo? Doctora, pero ¿cómo hago para hacer el diagnóstico si yo estoy en una simple posta? Yo siempre le digo, cuando tenemos un personal entrenado, ya sea un geriatra, neurólogo, psiquiatra, médico de familia o un médico general, incluso siempre y cuando esté bien entrenado, va a poder determinar qué persona está todavía funcionando en su normalidad, qué persona ya está entrando en deterioro cognitivo subjetivo o qué persona ya entró en deterioro cognitivo leve y definitivamente va a tener mayor capacidad para diagnosticar al menos si ya entró en demencia. Entonces, en los establecimientos de salud primaria o en las postas médicas, ojalá algún día tengamos esta capacidad de al menos llegar a esa discriminación general, pero bastante importante. ¿Y cómo se haría? Lo que se haría es una evaluación del estado cognitivo.
Y para esa evaluación del estado cognitivo yo tengo que entrevistar a la persona y a un familiar de la persona, un familiar que viva cerca de este individuo, que me va a definir exactamente cómo están los síntomas. Síntomas desde que si está irritable, cómo está su conducta, sus emociones, su personalidad, si está apático, llorón, más agresivo, etcétera, o incluso teniendo síntomas psiquiátricos como alucinaciones o delusiones en las etapas de la enfermedad más avanzada, o evaluaciones como, por ejemplo, síntomas que tienen que ver con la memoria, con las capacidades cognitivas, cómo están sus funciones ejecutivas. Hacerles simplemente una entrevista tan exquisita con algunas preguntas tipo que a mí me encanta compartir cuando hago las evaluaciones de diagnóstico, las charlas sobre diagnóstico, y que simplemente con una conversación completa con el paciente, directa con el paciente y la persona que lo acompaña, yo puedo definir claramente si esta persona está dentro de la normalidad, está todavía con deterioro cognitivo subjetivo, o ya entró en deterioro cognitivo leve, o ya está en demencia. Y cuando yo hago la entrevista, pues yo me puedo dar cuenta fácilmente de si estamos ya con cuál de estas áreas está mostrándose algún tipo de deterioro, si todavía de repente está en el deterioro cognitivo subjetivo o simplemente es una persona sana que está preocupada por su salud, o si ya entró en deterioro cognitivo o demencia, ¿no? Si ya encontró con pérdida de la funcionalidad. Entonces, luego de que yo hago una entrevista exquisita con estas personas, luego simplemente hago, y esto lo puede hacer cualquier médico general, un examen físico general donde además yo veo sus capacidades visuales, auditivas, ya que dijimos que son situaciones que ponen en riesgo la capacidad cognitiva de las personas, ver cómo está su corazón, ver si tiene algún problema cardíaco tipo arritmia, soplos, hipertensión o alguna enfermedad que lo predisponga a tener alguna consecuencia a nivel de su cerebro, porque siempre digo, cualquier cosa que le suceda a nuestro sistema cardiovascular, al final, directa o indirectamente, quien va a pagar las cuentas va a ser nuestro cerebro, porque está súper conectado toda la capacidad cardiológica con nuestra capacidad cognitiva. Debo ver también cómo están funcionando otros órganos del cuerpo, su salud renal, hepática, cómo están sus vitaminas, buscar cómo están sus hormonas tiroideas, etcétera. Son parte de la evaluación general que de repente muchos centros de atención primaria podrían fácilmente evaluarse. Y luego, si tenemos la fortuna de repente de visitar un neurólogo o un médico entrenado o con algo de conocimiento en signos y síntomas neurológicos, pues el médico tendrá que ir a evaluar alteraciones motoras como temblores, rigideces, movimientos involuntarios, alteraciones de los nervios craneales, alteraciones de la sensibilidad, de la coordinación y otros grupos de signos y síntomas que me podrían hablar de problemas más específicos neurológicos. Si tienen la suerte con un neurólogo, pues qué bueno, pero también podemos entrenar a personas no neurólogos que podrían fácilmente distinguir estos síntomas generales. Luego de eso, hago mi historia clínica, hago mi evaluación médica, mi chequeo general, físico, como ya vieron. Luego de eso, si tengo la capacidad de entrenarme en hacer una evaluación cognitiva breve, aquí hay varios siglas que ven, son simplemente nombres de test cognitivos breves que no deberían tomar más de 10 minutos de hacerlo en la consulta, 10-12 minutos. Hay varios que se están proponiendo, muchos que todavía están en estudio, muchos que nos sirven para situaciones más específicas de diagnóstico. Son preguntas que tienen que ver con, nuevamente, para fijarnos cómo está la memoria, cómo está la orientación, cómo están las capacidades prácticas, las visoespaciales, cómo está el juicio, el razonamiento, la memoria, el lenguaje. Es decir, estas pruebas chiquitas nos ayudan a evaluar cada una de estas áreas cognitivas del cerebro y vamos haciéndoles un puntaje y nos van diciendo también cómo va el rendimiento de la persona. Y eso me sirve, uno, para hacer el diagnóstico, dos, para hacer el seguimiento y tres, para eliminar la subjetividad de lo que a mí me puede parecer que está bien o está mal, sino que esto ya le da un rango más cuantitativo y me permite hacer un seguimiento más objetivo del paciente. Luego de esto, le hago también una evaluación de la funcionalidad y tengo varias herramientas con eso. El más común que yo uso es el Pfeffer, entonces yo le pregunto cómo está desempeñándose en las actividades importantes que hace en el día a día con respecto a sus ocupaciones en la casa, cómo va su memoria y etcétera. Voy evaluando y de acuerdo a eso voy poniéndole un puntaje
y veo si todavía es funcional o ya está dejando de ser funcional. Con esa evaluación, en donde todavía yo no hice mayores exámenes de resonancia, ni funciones lumbares, ni nada, con eso yo ya podría, siendo médico general o médico entrenado en esta evaluación cognitiva, yo ya podría discernir si mi paciente está cognitivamente normal o si tiene deterioro cognitivo subjetivo o si tiene deterioro cognitivo leve o si de repente ya entró en demencia. Si está cognitivamente normal, pues me alegraré con él, le diré, señor, señora, su cerebro todavía está bastante bien, qué bueno, pero haré la revisión de todos sus factores de riesgo que mencionamos anteriormente y le tendré que hacer un seguimiento para ver cómo va en el tiempo. Si eliminando estos factores de riesgo, yo de repente voy a asegurar que tenga mayor tiempo un cerebro más saludable, un mejor funcionamiento. Si tienen deterioro cognitivo subjetivo, igual le diré, mire, señor, señora, todavía no noto nada grave, nada malo, ningún cambio mayor en sus capacidades, pero nuevamente trabajaré sobre sus factores de riesgo y también haré un seguimiento de repente en 6 meses, en un año, en 2 años, para ver cómo va este deterioro. O si ya de repente mi paciente o la persona que vino a visitarme ya tiene un trastorno cognitivo leve o menor, nuevamente, ahí ya tendré la oportunidad de hacer terapias cognitivas, ¿no? Terapia motora, de lenguaje, terapias específicas que me ayuden a evitar o enlentecer el deterioro de esta persona, además de que haré el control de los factores de riesgo específicos que yo encuentre en esta persona y haré el seguimiento. ¿Listo? Hacer ahí las intervenciones más específicas para al menos retrasar el proceso o el progreso de la enfermedad. Y si, bueno, la persona ya vino en un estado de demencia, pues no le diré, ay, pobrecito, ya no hay nada que hacer, ¿qué voy a hacer? No, sino también, si puedo hacer las intervenciones cognitivas, qué bueno, hacer todos los controles de factores de riesgo de esta persona, manejo de otras enfermedades que podrían empeorar la situación y definitivamente hacer el seguimiento y un manejo integral permanente. Entonces, cada vez que llega una persona frente a ustedes o si ustedes están haciendo evaluar a algún familiar, cuando le hacen un diagnóstico de este tipo, no es que ahí quedó y es el fin del mundo y ahí terminó la historia, no. Por el contrario, ese es el inicio de muchas actividades, de un plan que tendríamos que idear con cada persona de forma individualizada para ver de qué forma lo ayudamos mejor. ¿Listo? Luego de que hice eso, ¿no? Si tienen la suerte de derivar a esta persona a a un instituto de mayor resolución o a una unidad de memoria donde ya realmente existe el especialista neurólogo o psiquiatra súper especializado, pues en estos casos pues hará las cuestiones más exquisitas del diagnóstico, vamos a ponerlo así, porque ya en estos lugares van a poder definir el subtipo de demencia, si es una demencia tipo Alzheimer, si es una demencia vascular o una por cuerpos de Lewy, ya el especialista lo definirá, ver si necesita tratamientos de repente más complejos o intervenciones más complejas, de repente en estos casos específicos se podrán hacer, y también hacer una estratificación de los pacientes con deterioro cognitivo, tanto leve como mayor, y los riesgos a desarrollar demencia, así como hacerles un seguimiento. Entonces, como se han dado cuenta, este proceso diagnóstico o de al menos de identificación del estado cognitivo de las personas, todos estaríamos involucrados, ¿no? Desde los centros de salud más básicos primarios hasta las unidades más especializadas que tengamos en cada quien en sus regiones. Y entonces en estos lugares, hospitales más mayores, de repente sí voy a tener la capacidad de tener exámenes auxiliares como de laboratorio de sangre, ver cómo están todas sus funciones renal, hepática, tiroides. De repente si tengo la oportunidad de hacerle una imagen de resonancia o tomográfica para ver cómo está su cerebro, qué tanto esto se ha deteriorado o no, u otro tipo de exámenes específicos que el especialista ya considere necesarios enviarlos para hacer la definición o la disquisición del tipo de demencia que tenga la persona, va a necesitar los exámenes auxiliares. Y si además, pues yo noto que, la persona a la cual estoy atendiendo tiene problemas cardiológicos o endocrinológicos, pues ojalá tenga la oportunidad de derivarlo a algún colega especialista que también me ayude al manejo concomitante de estas patologías
para el mejor estado de mi paciente o de mi familiar. Entonces, con todos estos exámenes, nuevamente yo puedo hacer la disquisición de que si se trata de un deterioro cognitivo con una enfermedad no degenerativa, como por ejemplo un infarto cerebral que de repente le pasó a mi abuelito el día de ayer, que definitivamente de la noche a la mañana no le va a producir demencia, pero sí le puede menguar sus capacidades. O si de repente ya haciendo todas las evaluaciones exquisitas, pues ya yo puedo decir si es una enfermedad degenerativa, es una demencia o de este caso se trata de una enfermedad de Alzheimer, o ir definiendo más específicamente qué tipo de demencia tenemos enfrente, teniendo en cuenta nuevamente que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente y teniendo en cuenta que nuevamente la demencia senil no existe. Entonces, ¿por qué nosotros los especialistas nos embarcamos en hacer esta disquisición del tipo de demencia, y dentro del tipo de demencia hay todavía subtipos que nosotros podríamos tener la capacidad de delimitar? Porque dependiendo de lo que encontremos en la persona, nosotros vamos a ir poniendo diagnósticos más específicos cada vez de acuerdo al tipo de deterioro que tenga la persona a la cual estamos atendiendo. Y de acuerdo a eso podremos dar un tratamiento sintomático, si es que ya tenemos la persona con la enfermedad per se, con el deterioro cognitivo o la demencia, o si tenemos la fortuna de repente de estar en Estados Unidos y podríamos dar medicamento que modifique la enfermedad, que ahora ya se está proporcionando. Pero en todos los casos, sea en estados presintomáticos, en estados de inicios de enfermedad o ya con enfermedad avanzada, yo tendría que tener la oportunidad de hacer el diagnóstico para poder hacer prevención. Prevención primaria, si es que todavía no tiene la enfermedad; prevención secundaria, si es que ya tiene la enfermedad y puedo todavía modificar muchos factores de riesgo para evitar el progreso atropellado de la enfermedad; o prevención terciaria, como por ejemplo, doctora, mi papá ya tiene demencia, tiene hipertensión, tiene una arritmia cardíaca, entonces tengo que prevenir caídas, tengo que prevenir escaras, prevenir que se me infecte, prevenir infecciones, prevenir muchas cosas. Entonces es un trabajo arduo el que yo tengo que realizar, sea cual sea el momento en donde yo tenga a la persona conmigo. Cuando nosotros estamos en centros de atención más especializada, pues tenemos la capacidad de discriminar el tipo de demencia de acuerdo a las características clínicas, de acuerdo a los hallazgos en los exámenes adicionales que podamos pedir en las personas, y a nosotros ahí le vamos poniendo, digamos, nombre y apellido a cada uno de los subtipos de demencia. Pero ¿por qué yo tendría que un poco llegar a este subtipo de demencia, doctora? ¿De qué me sirve no solamente dejarlo como general, sino realmente ver qué le está pasando a la persona? Porque estos son los últimos papers que se ha estado publicando últimamente en el 2024, en donde hacen ensayos con inteligencia artificial de más o menos cuál sería la progresión o el pronóstico de vida de la persona afectada según el tipo o el subtipo de demencia. Y entonces estamos visualizando aquí que hay enfermedades que podrían tener un pronóstico un poco más atropellado, con una calidad de vida de repente más menguada, con un acortamiento de la cantidad de días que va a vivir de acuerdo a la enfermedad que esté teniendo, comparado con enfermedades como de repente la enfermedad de Alzheimer, que de repente tienen otro tipo de progreso, otro tipo de pronóstico. En cambio, si lo comparamos con una enfermedad tipo infartos cerebrales o una enfermedad por cuerpos de Lewy. Entonces hay diferencias en el pronóstico, en el manejo, tanto farmacológico como no farmacológico, dependiendo del subtipo de demencia. Por eso es que tendríamos que preocuparnos un poquito más de repente como Estado, como nación o como personas en general de capacitarnos, de poder, personal de salud, ojalá, llegar al diagnóstico un poquito más exquisito para poder tener mejores y mayores intervenciones sobre las poblaciones a las cuales atendemos. Aquí el cuadro un poquito más grande. También se ha mencionado que a través en este mismo documento que fue publicado recientemente, hicieron una extrapolación, igual un análisis de sobrevida basados en la funcionalidad de las personas, según si de repente son completamente funcionales o que ya van perdiendo funcionalidad, como también su pronóstico de vida va alterándose, ¿no? Aquella persona que ya encontramos de repente con demencia, con un CDR, que es una capacidad funcional de 3, cómo se ve menguada
su calidad de vida y su sobrevivencia en el tiempo comparado con aquella persona que todavía tiene alta funcionalidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante llegar al diagnóstico y mientras más exquisito sea nuestra aproximación diagnóstica, también podremos conversar con la familia y con la persona sobre el pronóstico de la enfermedad, porque es una pregunta muy común. Doctora, ¿cuánto voy a tener a mi papá así? ¿O qué va a pasar con mi papá o con mi mamá? ¿Cómo va a estar en 5 años o en 6 años? Entonces, esas respuestas son, digamos, un poquito más fáciles de responder o al menos de aclarar de acuerdo a la disquisición del tipo de enfermedad que esté causando esta demencia. También no solamente va a depender del tipo de la demencia, sino si además esta persona tiene demencia, pero además tiene fragilidad. ¿A qué le llaman fragilidad? Que de repente tenga otras comorbilidades adicionales. Definitivamente el progreso de la enfermedad y cómo la persona va a vivir la enfermedad va a ser distinta a que si de repente yo tengo una persona que tiene demencia, que no tiene fragilidad, o yo trabajo o hago intervenciones específicas sobre esa fragilidad, como por ejemplo un diagnóstico temprano de fragilidad, lo acompaño nutricionalmente, hago el manejo de la demencia, hago actividades físicas, hago de repente intervenciones medicamentosas y no medicamentosas con respecto a todas las enfermedades que podría tener la persona. Cuido de que no tome tantas medicinas, sino hago otro tipo de aproximaciones que le ayuden mejor. Entonces mejoro la calidad de vida de la persona. Y puede que tenga demencia, sí, pero voy a mejorar su calidad de vida, que es todo lo contrario. Aquí tiene demencia y encima tiene un montón de patologías, definitivamente lo condeno a que su calidad de vida se vea menguada, su capacidad de vida se vea menguada y su progreso, su pronóstico también sea peor, tanto para la persona como para la familia que lo acompaña. Entonces, nuevamente, esto es otro beneficio que yo tendría que hacer de darme cuenta, ¿no? Nada más porque le hice un diagnóstico oportuno, le hice el diagnóstico lo más certeramente posible y de acuerdo a eso pude hacer las intervenciones mayores y mejores con esta persona. ¿Quiénes tienen que ver con todo esto, como se han dado cuenta? Pues sí, los neurólogos, quizás como gente más entrenada que tenemos al momento, pero también tenemos que entrenar a psiquiatras, geriatras, médicos generales, médicos de familia, enfermeras y todo el personal de salud que nos pueda ayudar a hacer el mejor y mayor manejo de nuestros pacientes, nuestras personas que podrían estar teniendo deterioro cognitivo o demencia. En realidad, todos intervenimos en este rango. Déjenme conectar un ratito la batería. No quiero arriesgarme. Ok. Doctora, entonces ya hicimos el diagnóstico. De repente ya tenemos a la persona con un deterioro cognitivo leve. Le hicimos todos los exámenes que usted nos dijo. ¿Qué hacemos ahora? ¿No? O sea, como les decía, es el inicio de un montón de actividades que tendría que yo proponer a la familia, al cuidador y a la persona que tiene la enfermedad para poder hacer las intervenciones específicas, porque partiendo de allí puedo hacer un poquito más fácil su vida. Ok, ¿cómo hago? Hago un manejo no farmacológico y un manejo farmacológico. Y este manejo no farmacológico, nuevamente, yo lo puedo iniciar desde un centro de salud, no tiene que llegar al super especialista para iniciar eso, siempre y cuando estén capacitados para hacerlo, porque ahí puedo yo trabajar mucho en lo que es el control de los factores de riesgo que mencionamos hace ratito. Puedo iniciar las terapias de estimulación cognitiva, puedo hacer los cambios en los estilos de vida, aumentar el ejercicio, manejar la dieta, reducir el estrés, la higiene de sueño, etcétera. Y si tengo la oportunidad de acceder a un manejo farmacológico, pues de repente con ciertos exámenes adicionales que me comprueben que de verdad esta persona está teniendo el deterioro cognitivo leve, entonces yo voy a poder tomar más decisiones y sí instaurarle un tratamiento farmacológico con lo que denominamos anticolinestéricos y tenemos opciones para darle al paciente y de acuerdo a eso al menos disminuir o mitigar la intensidad de los síntomas que podría estar presentando la persona. Y hay una cosa que me gusta añadir aquí, que es son el inicio, cuando yo tengo ya este diagnóstico con esta persona, cualquiera sea el caso o fase de la enfermedad en donde la encuentre, es la oportunidad perfecta para tener las conversaciones cruciales. ¿Qué son las conversaciones cruciales? Son esas que les mencioné desde hace rato. Primero, cómo informarle el diagnóstico a la persona,
de qué forma le vierto toda la información que él necesita o quiere saber. Y luego de esto también empezarle a hacer las preguntas importantes, ¿no? Por ejemplo, he tenido casos que de repente cuando ya empezamos con el diagnóstico deciden, ok, todavía me falta 2 años para jubilarme, doctora, ¿qué hago? ¿O cómo hago ahora? Doctora, tenía que de repente, no sé, destinar estas, ¿cómo le llaman? Esta herencia a mis hijos, entonces tengo que de repente apresurar el proceso de la herencia para que todo quede saneado y las cuestiones legales y económicas no me abrumen luego, decisiones de quién va a ser su albacea, decisiones de repente de si en algún momento tiene una enfermedad u otra comorbilidad, como de repente un infarto cardíaco, una neumonía, quién lo va a ver, qué decisiones se van a tomar durante la hospitalización, etcétera, 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 de cosas que deberíamos ir conversando o ir pensando ya desde los inicios de la enfermedad. Entonces, cuando hacemos esas conversaciones importantes, tenemos que hablar claramente, tendríamos que tener la oportunidad al menos de hablar con la persona sobre la declaración de los deseos y preferencias, ¿no? Como les mencionaba, documenta ahí los deseos de una persona, a ver cómo se va a atender en el futuro, quién va a verlo legalmente, etcétera, etcétera, etcétera. También ver las directivas anticipadas de rechazo al tratamiento o testamento vital también se denomina, que es una declaración de la negativa de una persona a recibir tratamiento médico específico en una situación futura predefinida. Es decir, imaginémonos que pasa el tiempo y la persona ya entra en demencia y de repente entra en una neumonía y de repente ya lo llevan muy mal al hospital. No porque lo descuidaron, sino porque a veces sucede así, y luego resulta que el hijo no sabe si quiere que lo metan a UCI, unidad de cuidados intensivos, no sabe si de repente lo van a intubar, le van a hacer RCP, van a tenerlo conectado a una máquina por un mes, 2 meses, no lo sé, son decisiones difíciles que a veces a la familia de la persona afectada le toca tomar cuando no se conversó previamente de este tipo de situaciones. Entonces deberíamos tener la oportunidad de conversar de estas situaciones de vida que van a suceder y qué bueno sería de conversarlas de la mejor forma posible con la persona, incluso involucrada con la persona, que es el principal actor en todo esto. También ver los poderes notariales, tanto legales como ver el apoderado de la persona para ver los documentos legales, económicos, de salud, etcétera, etcétera. Son ahí los momentos que deberíamos ir ya aprovechando para hacer las preguntas importantes y al menos ver qué podríamos hacer en un futuro con esta persona. O si estuviéramos en países como Estados Unidos, hacer un diagnóstico temprano u oportuno, un inicio de una enfermedad de Alzheimer, nos da la chance de incluirle tratamientos como los anticuerpos monoclonales que ahora seguramente han escuchado, ¿no? Perdón, aquí tenemos el donanemab, el lecanemab y otra medicina que salió hace 3 años que ya no está en el prospecto como tratamiento, pero son opciones terapéuticas que se están dando en países como eh, países de altos ingresos como Estados Unidos, en que hay personas que podrían tener acceso a este tipo de tratamiento. Todavía en Perú no, sé que en Brasil y en México hay opciones que se están ingresando a estos países para poder dar tratamientos de este tipo, pero todavía al menos en Perú no. Pero esa es otra opción y eso sería un beneficio de poder hacer un diagnóstico oportuno y lo más certeramente posible. Cuando ya la persona de repente está en una demencia más leve y moderada, avanzada un poco más la enfermedad, igual no es tiempo perdido, no es que ya no se pueda hacer nada, sino por el contrario, y también tengo la oportunidad de hacer manejo no farmacológico, nuevamente hacer el control de los factores de riesgo, de hacer las intervenciones con cuanto a terapia de estimulación cognitiva, hacer modificaciones en el estilo de vida, hacer todo un rediseño del medio, es decir, por ejemplo, si mi papá se encargaba, estaba viviendo solo en un pueblito, no, pues ahora tendré que ver cómo y quién le acompaña, si me lo traigo a la ciudad o yo me mudo donde mi papá, o si de repente vive en el segundo piso y se me puede caer, entonces mudo la habitación para el primer piso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya tengo que ir tomando previsiones porque si no las cosas, el tiempo nos va a ganar, las situaciones se van a presentar. O simplemente también puedo empezar aquí a manejo farmacológico, ¿no? Haciendo las evaluaciones específicas para ver qué medicación le va mejor, cómo va con la medicación, si se estabiliza el deterioro o empeora, hacer las modificaciones específicas y hacerle un seguimiento en 6 meses y luego en un año para ver cómo voy manejando mejor a esta persona. Pero definitivamente
Aquí también tengo que hacer las conversaciones cruciales que se van a ir presentando en el tiempo, de las que no se hicieron anteriormente y de las situaciones que van a ir presentándose también en el transcurso de la enfermedad. Y finalmente, cuando ya la enfermedad está bastante avanzada, ya nuestro paciente o nuestra familia ha perdido muchas de sus capacidades, todo esto se centra en el manejo no farmacológico esencialmente, que eso también nuevamente se puede hacer en casa, en los centros de atención primaria, en donde nosotros tenemos que darle mucha énfasis al control de las enfermedades o comorbilidades que tiene la persona. En estos casos ya no se recomienda mucho la terapia cognitiva, pero tampoco está contraindicada, pero no se recomienda mucho. Puedo mantener o retirar el medicamento que anteriormente puse a esta persona o discontinúo el tratamiento y solo me quedo con lo esencialmente necesario para esta persona, porque no se trata de cargarlas de medicina tampoco, cuando a veces la medicina ya no le está ayudando mucho. Lo que sí tengo que trabajar mucho es en ver si de repente en cualquier momento pueden tener un síndrome confusional, se enferma de una neumonía, lo llevan a la emergencia, del deterioro cognitivo que ya tenía, hace encima un deterioro confusional, entonces terminan amarrándolo en la emergencia o poniéndole mucho sedante porque se movía o se quería escapar o no entendía. Entonces yo tengo que trabajar de forma preventiva en estos pacientes y en la familia. También cambiar los estilos de vida, mejorar la dieta, ver cómo lo puedo mantener más nutrido, ver la higiene, la hidratación, si está comiendo, no está comiendo, si es capaz de deglutir los alimentos o de repente todavía mantiene los alimentos solamente en la boca y ya no sabe si masticarlos o tragarlos. Entonces ahí vienen un montón de intervenciones que tendríamos que instaurar en las personas, hacer intervenciones del entorno que ya mencionamos anteriormente y también el uso de otros medicamentos que podrían ayudarme tanto en su conducta, en que duerma mejor, en que esté hidratado, etcétera, etcétera. Pero ahí, como puse en rojo, en todos los casos evitar el uso de benzodiazepinas como clonazepam, alprazolam, definitivamente ya no estarían indicados. Tratemos de eliminarlos también de nuestros recetarios. Y aquí lo principal también es la intervención psicosocial, tanto que incluya educación, consejería, tanto para cuidadores como para las familias que rodean a estos pacientes. En general se habla de tener un acompañamiento o programas de acompañamiento en el mejor de los casos para poder ayudar a resolver las dudas y conflictos que podrían tener en el día a día las personas que cuidan a las personas que tienen demencia. Entonces, como se dan cuenta, es un largo camino, pero que en todos casos, en todo momento, tengo muchas posibilidades de hacer intervenciones. Y muchas de esas intervenciones no solamente son medicamentosas, sino hay que muchas cosas de aplicación no farmacológica que se podría brindar. Definitivamente ahí nuevamente están las conversaciones cruciales de saber qué vamos a hacer con papá si es que esta situación A se presenta, qué va a pasar con papá si esta situación B se presenta, cómo decidimos como familia qué es mejor para la persona que queremos y que está con esta patología. Entonces ahí son las conversaciones cruciales que también tendríamos que tener. Bueno, ese ha sido un esbozo de más o menos cómo abordamos este camino largo del proceso de deterioro cognitivo y demencias, en donde en todo momento que nosotros tengamos a la persona, tenemos muchas cosas todavía por ofrecerle y no es el final de un camino, sino el inicio de otro, en donde tenemos muchas oportunidades todavía por mejorar la calidad de vida de la persona afectada como de la familia que la rodea. Eso sería todo. Gracias. Excelente presentación, doctora. Mientras escriben acá algunas preguntas, me permito hacerle algunas cosas que he notado acá en la presentación. Por ejemplo, entre los factores de riesgo no han mencionado el sueño ni la sleep apnea. Entonces decía, ¿por qué no está ¿Por qué no considerado? están ahí? ¿Ah? Yo le cuento por qué no están ahí dentro de las 14, pero estoy segura que las van a poner pronto. Resulta que esas 14 están allí porque ellas reunieron suficiente evidencia científica, digamos que hay demasiados estudios que corroboran sin temor a dudas de que constituyen ya factores de riesgo para el cerebro. El sueño, la hipoxia durante el sueño está, digamos, está en estudio. Lo que falta es solamente un poquito de evidencia para subirlas allí. Y yo estoy Ya, segura que pronto las vamos a tener también no, ahí. Pero no solamente el sueño, ni la hipoxia durante el sueño, sino también de repente, incluso ahora se están haciendo estudios con respecto
a las determinantes socioeconómicas, de dónde nos toca vivir, cómo estamos viviendo en general, la pobreza, la anemia y muchos otros factores que están en Ajá. proceso de estudio, que por conocimiento general nosotros suponemos también afectan a nuestro cerebro, pero que todavía no reúnen el peso científico para tenerlos dentro de esos 14. Pero yo estoy segura que es cuestión de tiempo porque los vamos a tener ahí de todas maneras. Ya, ya. Bueno, por eso me llamaba la atención. Claro que hay factores que, por ejemplo, no se puede controlar, el APOE4, por ejemplo. Viene el papá, viene la mamá, y los porcentajes que hay entre hombre y mujer eh, como riesgo. También acá en Canadá se utiliza para la evaluación cognitiva un método que se desarrolló en la Universidad de McGill en Montreal, el MOCA, Ah, Montreal ya. Cognitive Assessment. Ahora, eh, también surge siempre la pregunta, ¿por qué no se utiliza eso, pues, por ejemplo, en las emergencias? Cuando va una persona a emergencia, se puede poner una persona entrenada ahí, te aplicar el MOCA y puedes saber, eh, tener una idea de cantidad, porque algo que permite tomar una decisión política en un país como el Perú, por ejemplo, es cuán grave es esto, ¿no? Los valores que uno encuentra en estadísticas en diferentes partes del mundo como que no coinciden, el porcentaje es diferente. Ahora, Claro, ¿por qué no se usa el MOCA, por ejemplo, y no lo mencioné aquí como un test cognitivo? Pues porque justamente estamos frente a una población peruana en donde tenemos mucha diversidad, así como la mexicana, como la venezolana. Somos poblaciones demasiado diversas. Entonces se ha demostrado que, al menos para Latinoamérica, hay que tener mucho cuidado con el uso del MOCA porque solamente es una herramienta que sí, es muy buena, sí se usa a nivel mundial, es muy conocida, pero que de repente para poblaciones como la de Perú, con bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, con otros por cuestiones más lingüísticas, culturales, geográficas, no está necesariamente adaptado. Entonces, ahorita uno de los grandes trabajos que tenemos a nivel internacional, mundial, es justamente ubicar esa herramienta o test cognitivo breve que más sirva para las poblaciones en las cuales nos desenvolvemos. Eso es punto número uno. Y el punto número dos, como mencioné en un ratito ahí, en una de las diapositivas, sí, una de las cosas es, ¿por qué no los tamizamos a todo mundo, ¿no? Como hacer un examen de mama o como hacer un examen de glucosa, todos deberían pasar a examen cognitivo. Primero porque el examen cognitivo o el test cognitivo no hace el diagnóstico, solamente hace un cribado, una sospecha, no te hace el diagnóstico. Pero también eso podría significar de que sobresaturemos los centros más especializados, que podría ser un problema cuando estos centros no están completamente equipados para responder esto de que ayer fui a la emergencia y la señorita que me vio me dijo que yo ya tenía deterioro cognitivo, así que he venido a evaluarme y quiero que me digan. Hay que hacer una evaluación, digamos, hay que preparar el sistema per se como para tener esta alta carga que podríamos tener si es que hacemos esos tamizajes generalizados. Y segundo, que también no podemos así de diestra a siniestra decir, oye, hagan todos estos tamizajes en todos los lugares y con eso vamos a saber quiénes están sanos y quiénes no. No, o sea, digamos que son propuestas que se han intentado nacional e internacionalmente, pero que también ahí se está sopesando de qué forma podrían ser mejor hechas, mejor aplicadas y mejor tomadas por el personal de salud. Pero definitivamente lo que sí se promueve es que justamente las personas con factores de riesgo, como les mencioné yo, sí deberíamos hacer estos tamizajes y explicarle a la persona por qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Y cuando realmente hacemos el entrenamiento adecuado de nuestro personal de salud desde la atención primaria, definitivamente vamos a tener mayores oportunidades de hacer una mejor pesquisa de las personas que podrían tener deterioro cognitivo o demencia o incluso antes, ¿no? De eso. en realidad el MOCA dice, pues, si la persona no habla bien el idioma, si la persona no escucha bien, hay que hacer estas variaciones. Pero Sí, efectivamente, en el Perú, como es tan diverso, podría ser que no se... es Ahí muy al menos diverso. está una explicación de que eso ya... creo que ahí tengo otras cositas aquí, pero vamos a la relación de preguntas porque se nos va a ganar el tiempo. Sí.
Espero que se haya sido entendible. Bueno, he tratado, sé que aquí hay personal público diverso, así que espero que haya sido entendible para todos. Veo acá psicólogas, cuidadores. Hay otra cosita que habla de pruebas para tamizar. Una época se habló mucho de, de que la retina es la prolongación del cerebro. Luego, la existencia de proteínas beta amiloide y proteína tau en el cerebro. Se pasaba a la retina. Luego, con un examen médico similar a lo que se desarrolla pues para chequear cataratas y esas cosas, o el estado de mácula, de generación de mácula, podría ser suficiente como para poder decir, esta persona tiene riesgo porque tiene un contenido de proteínas malas, digamos, en el cerebro. También he escuchado por ahí que había la detección de estas proteínas en el líquido encefalorraquídeo, Claro, o que era. sea, hay muchos exámenes, tanto de sangre, de orina, lágrimas, saliva, líquido cefalorraquídeo, que se están ideando a nivel mundial. O sea, nada de eso lo he mencionado porque digamos que son exámenes que, uno, no todos tienen accesibilidad. Dos, todavía hay muchos estudios que se están corriendo para ver qué tanta efectividad diagnóstica tienen estos exámenes. Y nuevamente, en caso de la demencia es tan especial esta enfermedad o esta situación que no solo basta con hacer un solo examen, como por ejemplo, le saco su resonancia, veo que tiene atrofia, ya tiene demencia. No, porque también tengo yo que ver cómo está su estado clínico de la persona, bajo qué circunstancias he hecho las evaluaciones cognitivas, hacer un acúmulo de información para yo determinar clínicamente y con todas las pruebas adicionales que pueda tener a mano. Mientras más pruebas, lógicamente mejor para poder dar un diagnóstico más certero. ¿Por qué? Porque también resulta que muchas personas que se enteran dicen, ¿me puede hacer el diagnóstico haciendo una punción lumbar a través del líquido cefalorraquídeo? De repente salen algunas proteínas acumuladas allí, pero ojo, esa persona todavía no tiene demencia, todavía no tiene deterioro cognitivo. Tiene un marcador positivo, sí, pero todavía no tiene la enfermedad ni el proceso. Entonces ahí hay mucha disyuntiva, incluso ética, de cómo tener que abordar este tipo de procesos porque cada vez van saliendo más. Doctora, yo tuve a mi papá con demencia y mi abuelo con demencia y me han dicho que con un examen de sangre que se hace en Estados Unidos yo puedo saber si voy a tener demencia. No, con ese examen se va a saber que tiene de repente algunas proteínas, algunos marcadores positivos, pero todavía no vamos a saber si esa persona tiene demencia. Entonces ahí hay que hacer muchas consejería genética, consejería de qué va a servir hacer el diagnóstico precoz y qué no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es solamente de hacer como un cribado, como dije, como diabetes y decir, ya, vete a hacer tu examen mañana y mañana vamos a saber si tienes o no diabetes. No es tan sencillo como eso. Entonces necesitamos de todas maneras hacer un acúmulo de varias características para nosotros definir exactamente qué está pasando con la persona. Y aún así, teniendo varias herramientas, a veces incluso para los especialistas hay casos muy específicos, no todos felizmente, incluso cuesta a veces hacer el diagnóstico teniendo muchos marcadores positivos o incluso teniendo, como en el caso de Colombia, ¿no? Bien describía el doctor Lopera, tenía una paciente con toda la genética para demencia, todos los hermanos habían tenido demencia, toda la historia indicaba que ella tenía que tener demencia. Sin embargo, hasta avanzada edad, ella nunca tuvo demencia. Incluso teniendo la genética, teniendo la resonancia y todas las imágenes como positivas para demencia, pero ella nunca desarrolló demencia. Entonces, aquí en todo caso, gracias por el comentario, porque el mensaje tendría que quedar, es que un examen X que te hagan en algún lugar del mundo no te hace el diagnóstico de demencia. Claro, eso coincide un poco con el famoso estudio en un convento en que se hacía disección de cerebros de monjitas que donaban el cerebro. Y usted debe haberlo visto, ¿no? Y que al Claro. final no todas las que tenían proteínas malas en el cerebro desarrollaban el nivel de demencia. Unas Exacto. tienen más. Claro, depende un poco también de la reserva cognitiva que tenga la persona, no todas las. No sé si se entiende, ¿no? Eso se me prendió por leer acá una de las preguntas. Creo que ya hemos contestado esa pregunta.
A ver, yo acá tengo algunas que dicen, a ver, desde Lima, quiero saber cómo cuidar nuestro cerebro. Cruz Caldas, gracias por la pregunta. Cuidar el cerebro es sencillo, pero hay que estar consciente de cómo lo cuido. Como te has dado cuenta, en una de las diapositivas puse qué funciones tiene mi cerebro. Entonces, mientras yo más estimule todas y cada una de sus funciones de mi cerebro, lo voy a cuidar mejor. Es decir, si se encarga de moverse, cómo mi cuerpo se mueve, pues entonces podría practicar danza para que todas mis capacidades motoras finas, gruesas, se vean mejoradas y así yo también creo una reserva cognitiva con mi cerebro, nada más bailando o escuchando música o cantando o escribiendo. Y así voy creando mayores conexiones neuronales que hacen esta reserva cognitiva que me va a permitir estar el mayor tiempo posible, lo más sano posible. Eso es una. Pero también mencioné los factores de riesgo. Puedes detallar cada uno de esos factores de riesgo, es decir, educándome día a día, teniendo una mejor calidad de educación, cuidando mis oídos, cuidando mi capacidad visual, cuidando mi riñón, que no tenga hipertensión, que si tengo diabetes, hipertensión, colesterol elevado o obesidad, pues hay formas de cómo puedo cuidarme de esas enfermedades, ya sea para que no progresen o al menos que no empeore, de tal manera que directa e indirectamente estoy cuidando mi cerebro. Si tengo presión alta, tengo que mantenerla baja también y ver cómo la manejo de mejor forma para que no dañe mi cerebro. Y así sucesivamente. Cuidar el cerebro realmente parece difícil, pero está en el día a día. Son con cuestiones muy básicas. En realidad, cuando usted hizo la presentación de los factores controlables, ahí está la respuesta, Sí. porque básicamente es no fumar, pues si fumar hace daño, pues no se fuma, ahí está o es una u otra, ¿no? Entonces la respuesta está en el mismo gráfico. Aquí hay otra pregunta importante, Mari Carmen Montaneda. Dice, ¿un psicólogo capacitado también puede hacer un diagnóstico precoz y una estimulación cognitiva? Un psicólogo lo que puede ayudarnos mucho son en las evaluaciones neurocognitivas, tanto breves como largas, que sí nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero no hacen el diagnóstico. ¿Sí? Las pruebas cognitivas o neuropsicológicas breves y largas nos ayudan, son un dato más para hacer el diagnóstico, pero no te hacen el diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, como bien mencioné, hay todo un proceso bueno, lamentablemente por cuestión de tiempo lo pasé muy rápido. Cuando hago la capacitación de diagnóstico, pues detallo uno a uno de los pasos. Pero diría que en todo caso el diagnóstico per se estaría indicándolo por el médico de cabecera y ese médico de cabecera pues puede ser un médico general súper entrenado, un médico de familia, un médico neurólogo en el mejor de los casos o psiquiatra también, ¿no? También preguntan por las pruebas de tamizaje en primer nivel de atención en las postas. Las pruebas de tamizaje en el primer nivel de atención, nuevamente, lo que preguntaba usted, si el MoCA o si el RUDAS o si el TAPCAT, hay un montón de herramientas de test cognitivos breves que se pueden usar en los centros de atención primaria o las postas médicas, pero va a depender mucho del tipo de población a la cual atiendo, ¿no? Ahí si estoy de repente en Pomacanchis, en Cusco, donde la población habla en quechua, tiene bajo nivel de repente educativo, tiene otras características culturales, geográficas, de repente la mejor herramienta para esa población va a ser el RUDAS, que es otra herramienta que es que tiene menos sesgo educacional, menos sesgo cultural, menos sesgos geográficos también con respecto a las personas. Pero si de repente estoy, no sé, pues en Miami o en California y de repente con otro tipo de población más estudiada, con otro tipo de ambiente cultural, de repente voy a elegir el MoCA, como bien decía acá el señor Víctor. Entonces ahí hay todavía mucho estudio que se está realizando al momento para poder identificar mejor las herramientas, pero ya estas son como para cada región, ¿no? Por ejemplo, para Perú una y que de repente puede servir para México y Bolivia porque somos culturas, gente muy parecida, pero que de repente no vaya a funcionar para la gente de Chile o Argentina, que son otro tipo de cultura, otro tipo de sociedad también. Entonces ahí hay bastante conversación por hacer. Muchas preguntas así que pueden ser materia de Ok. de Sí, otra de charla. otra ponencia, otra charla, ¿no? Pero Pues, me encanta que yo las te pregunten escucho. porque, como yo Sí, digo, yo me quedo contenta si queda más curiosidad.
Si queda curiosidad es Sí, porque hay necesidad de aprender. y por eso en la presentación decía, sí, al escuchar nomás se nos va a prender el foquito Sí, y se van a hacer otros temas. Y quisiera aprovechar también para comprometer a la doctora que esta no sea la primera vez que yo la veo haciendo presentaciones para APEAD, pero por eso me aprovecho un poco a nombre de APEAD, me gusta. sacar el compromiso de que esta no va a ser la primera y la última, va a ser la primera de varias o muchas, Sí. porque tenemos mucho que aprender y cada uno de los temas que ha topado, de por sí se pueden ampliar un montón. Todos, todo lo que he hecho es una compilación de más o menos que nos ayude a entender el por qué tenemos que ponerle atención a este tema de las demencias, por qué tendríamos nosotros como profesionales de salud entrenarnos en poder detectarlos mejor y por qué como simple familiar, ¿no? Que de repente yo estoy viviendo con mi papá o con mi abuelito o tengo a mi esposo. Tendría que observarlo más detenidamente para saber en qué momento sí debería pedir una consulta médica. No necesito hacerle yo el diagnóstico, pero con que lo lleve, con que lo incite a que se te pueda hacer una evaluación, trabajar en los factores de riesgo, ver los factores protectores que tiene la persona, pues van a ayudar mucho a que pueda mantenerse mejor. Hay una pregunta acá que habla de los factores de protección. Sí, también hay factores de protección que, como mencioné, puede ser simplemente este aumento de la reserva cognitiva y cuando yo hago ese aumento de la reserva cognitiva me estoy refiriendo a un millón de cosas. Como dije, cada área de mi cerebro tiene una función específica. Si yo empiezo a cantar, estaré estimulando ciertas áreas de mi cerebro. Si empiezo a bailar, estoy estimulando otras. Si estoy aprendiendo algo a memoria, también estoy estimulando la memoria. Si estoy haciendo equilibrio, natación, etcétera, todo eso está estimulando mi cerebro y en forma positiva. Si salgo a Aprender otros, aprender Claro, otros aprender otro idiomas. idioma o simplemente salir a caminar si tengo la playa cerca, nada más del asombro, ¿cómo le llaman? El disfrute, también genera otras estimulaciones de conexiones en mi cerebro. Entonces, proteger al cerebro es muy fácil. También es otro tema que podríamos hacer en un futuro, ya que hay tantas preguntas al respecto. Luego, quiero aquí... También sacando de ahí conceptos, eh, el hacer estimulación cognitiva también va de la mano con el área en la cual la persona empieza a perder capacidad. Si pierde capacidad en una determinada en factor, por ejemplo, de tipo espacial o de tipo, entonces debe estimular eso para entrenarlo. Si, por ejemplo, se olvida de la lógica, que hay juegos con números y puede tratar de aumentar ahí su capacidad. Así que todas las preguntas que están acá están relacionadas probablemente a recomendar para cada tipo de función cerebral, ver qué tipo de ejercicio o juego puede estimular eso. El Sí, mismo definitivamente. jugar Definitivamente. ajedrez, sí, o sea, cada cosa Por tiene ejemplo, su... para memoria está bien esto de los sudoku, las palabras, los números, pero por ejemplo, para las capacidades prácticas o ejecutivas, de repente armar sudokus, rompecabezas. Para las capacidades motoras, pues como le decía, ir a correr, a bailar, caminar, nadar. Para las capacidades, y así sucesivamente, por ejemplo, para el lenguaje, yo les mando a mis pacientes a cantar, a hacer karaoke, leer un poema, leerle un cuento a los nietos, porque ahí puedo hacer énfasis de las palabras, modulaciones de la entonación de la voz, puedo imitar a un león, que parecen cosas básicas y tontas, Claro. pero en realidad todo eso lo está haciendo mi cerebro y que si me atrevo a hacerlas, yo no sé cuántas neuronas más están activando allí, pero estoy haciendo algo más por mi cerebro y definitivamente me va a servir mucho. Sí, algo que también como estimulación, poco aprovechándonos de preguntas que hay aquí y medio contestándolas, es tener relaciones familiares, participar en reuniones, juntarse con los amigos de colegio, de universidad, de barrio, familia, y conversar. Eso activa un poco la capacidad que uno tiene de poder procesar varias conversaciones al mismo tiempo.
de la Sí, o persona. hacer terapias tipo de, hay varias intervenciones que hacen como el cuentacuentos, ¿no? Que venga tu abuelo o tu mamá a contarte las historias del pueblo o las historias de la familia. Y entonces este cuentacuentos implica varias cosas, porque para contar un cuento tengo que usar mi memoria. Estoy recordando algo que alguien me contó. Para contar un cuento tengo que usar mi lenguaje, mi entonación, la selección de las palabras, la fluidez de las palabras. Para hacer un cuento tengo incluso que ver cómo está mi capacidad motora, porque de repente así como yo que me gusta hablar con las manos y entonces digo, y entonces entró un león y etcétera de cosas. Entonces parecen cosas que no tendrían que ver con el cerebro, pero sí tiene cada una de ellas que ver con porque hablan aquí mucho de la de la rehabilitación neuropsicológica, cuán efectiva es para la demencia. Estas rehabilitaciones neuropsicológicas o rehabilitaciones en general son muy valiosas, pero aquí quiero que quede claro que la evaluación neuropsicológica no es solamente esa donde lo sientan al adulto mayor y le dan hojitas para pintar y te tienen quieto y te dan cosas para memorizar. Esa no es solamente la evaluación neuropsicológica o la rehabilitación neuropsicológica. Eso es parte de... Pero la rehabilitación neuropsicológica implica abarcar todas las otras áreas que hemos estado hablando, sin olvidarse de ninguna y solamente puntualizar cuál de repente mi papá o mi mamá está teniendo de repente un poquito más de dificultad. Por eso yo les digo a mis alumnos, les digo, ay, cuando yo sea viejita, prohibido estar, mantenerme a mí sentada ahí llenando cositas, que sí, de repente lo voy a tener que hacer y lo voy a disfrutar porque me encanta pintar, me encanta hacer esas cosas, pero también mándeme a bailar, también mándeme a recitar, también mándeme a leer poemas, también mándeme a caminar o a socializar, como bien decía, salir con un grupo de, con los nietos, por ejemplo, ¿no? Para contarles cosas o salir con personas de tu misma edad para recordar las cosas que antes hacían, los juegos que antes tenían. Entonces, todo Hay, eso es parte de la rehabilitación neuropsicológica. hay cosas tan simples como ir con una persona de confianza a un teatro, ver la obra y después comentarla, Claro. porque uno se acuerda de qué escuchó, de qué se trata, entendió una cosa, entendió otra. Eso, que es muy amigable, estimula. Aquí hay una pregunta importante de César Germain. Dice, un paciente sin demencia, sin enfermedad crónica, ¿el deterioro cognitivo leve puede ser temporal o es siempre parte de un continuum de la demencia? Como mencioné, César, puede haber un deterioro cognitivo o un trastorno cognitivo debido a una enfermedad no degenerativa, como por ejemplo una infección por tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, un infarto cerebral que viene de un momento a otro y hace el declive de las funciones, y a eso se le llama deterioro cognitivo, o de repente una enfermedad inmunológica, ¿no? Pero cuando se hacen los estudios, yo hago el tratamiento de esta enfermedad y automáticamente la persona se recupera. Esa es la diferencia de un deterioro cognitivo por causa no degenerativa, en contraposición por los que sí tienen causa degenerativa. Los que sí tienen causa degenerativa, el deterioro cognitivo es progresivo, se mantiene en el tiempo y va progresando, progresando, hasta que luego ya llega a ser una demencia, y ahí sí hablamos del continuum de la demencia. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si estoy enfrente a un deterioro cognitivo degenerativo o no degenerativo? A través de una buena evaluación clínica, que es un buen médico general incluso te lo va a saber discernir si es que realmente está capacitado para hacer el discernimiento. Y bueno, y si tiene la oportunidad de que lo evalúe un especialista, pues que mejor lo determinará de mejor forma. Otra pregunta dice, ¿una valoración geriátrica integral ayuda al diagnóstico del deterioro o de parte cognitiva? Sí, la valoración geriátrica, en este caso los amigos geriatras también tienen muchas buenas intervenciones y capacidades diagnósticas, pues porque es una valoración geriátrica que incluye también la evaluación de todos los componentes de la persona, y dentro de ellas también está la evaluación cognitiva, si tiene depresión, cómo está su funcionalidad, cómo está su fragilidad. Y o sea, ayuda mucho también para hacer el diagnóstico. Acá hay una pregunta, hay otras que veo ahí que ya han sido respondidas de alguna manera. Aquí hay una que hace preguntas sobre la vitamina B12. Es Belinda Noriega. Teolinda.
Ok, la vitamina B12. La vitamina B12 es importante para el funcionamiento de las neuronas. A veces tenemos casos en donde hay una hipovitaminosis o la vitamina B12 se fue como al suelo, demasiado baja, entonces eso disminuye la capacidad cognitiva porque disminuye la función neuronal per se. Y son esos casos justamente los deterioros cognitivos no degenerativos, que son muy raros ahora en este mundo actual, pero antes se presentaba, pero tampoco por eso no es que nunca los vemos. He tenido casos de pacientes que tenían alteraciones de la hormona tiroidea, donde la tiroides pues simplemente dejó de funcionar, y como también es un componente esencial para el funcionamiento del sistema nervioso central, uno de los síntomas que pueden traer es este deterioro o trastorno cognitivo. Y a veces simplemente reponiendo la hormona o reponiendo la vitamina vemos mucha mejora en en la persona que está afectada. Pero son casos felizmente muy raros, pero que también forman parte del screening diagnóstico. Es decir, yo cuando tengo una persona que estoy evaluando por trastorno cognitivo, tengo que pedirle estos exámenes porque podríamos estar frente a alguna de ellas. También vi por ahí que la sinapsis, en realidad conversación entre una neurona y otra, se hace mediante una carga eléctrica que le pasa a un átomo de un lado a otro. Es como un electrodo positivo, un negativo y al medio un elemento aislante. Entonces, se pasa la recarga de una neurona a otra. Y para eso utiliza átomos de diferentes metales. Entonces, también hay algunos minerales que uno necesita tener en el cuerpo para que las sinapsis se puedan realizar bien. Si hay falla de falta de algunos metales, uno puede tener problemas con conversaciones entre neuronas, lo cual trae pues un montón de cola. Pero para eso hay que, supongo, comer, pues tratar de tener alimentación no solamente con vitaminas, sino también minerales, frutas secas, ¿no? Todo Que tipo de alimentación que asegure definitivamente el buen funcionamiento de todo mi cuerpo. Definitivamente eso es verdad. Bueno, yo creo que una o dos preguntas más de repente para ya terminar. que- creo, doctora, que hay que, ya nos hemos pasado un poquito la hora. Sí, la exposición ha sido Eso, bastante la, extensa, la, espero la, que... la culpa de eso es la excelente presentación. De acuerdo. Entonces, no quisiera, no, porque estamos abusando aquí de vago, No, no, ya se nos pasó la hora. por mí Creo, no hay creo, problema. Si Vago nos deja, nos quedamos. cre- Por mí cre- no. creo, creo que no, ya comunicaciones ya nos está tocando las campanitas, nos pasamos la hora. Entonces, Larisa, a ver si respondemos esta de Larisa, que ya creo que es para terminar. Dice, ¿cómo acceder a servicios de psicología cognitivo gratuito? Larisa, va a depender mucho de dónde te encuentres. Hay, por ejemplo, en países como Chile, Brasil, México, ya tienen centros de memoria, centros de cognitivos, que donde de repente vas a encontrar equipos interdisciplinarios o compuestos por un médico de cabecera, psicólogos, neuropsicólogos y etcétera, que podrían de repente tener mayor acceso a la persona que quieras atender. Países todavía como Perú, tenemos los centros de atención primaria de salud mental, los centros de salud mental, que sí, hay varios aquí en el Perú, que ya se están también implementando tanto en capacitación como en detección oportuna de personas con trastornos cognitivos, también podrías acceder a través de ello. Y bueno, y se están creando también aquí en Perú los accesos necesarios para que haya un sistema de referencia y contrarreferencia hacia los especialistas si en caso lo amerita, para hacer el diagnóstico más certero posible para casos específicos, ¿verdad? Pero es un trabajo que se está realizando, sé yo, en todos los países, a Dios gracias cada vez más y mejor. Pero tampoco es fácil, implica mucho trabajo, muchas interacciones de muchas instituciones, organizaciones, sistemas, estructuras y también este tipo de espacios. Por eso agradezco mucho a APE, a Tiapago, que nos permitan este tipo de conversaciones, porque de verdad es un tema importante por conversar, que hay mucho por conocer, hay mucho por hacer, pero no solo desde la parte de, el gobierno, la estructura, sino también de
los personal de salud capacitarse, conocer más al respecto y también las personas desmitificar ciertos conocimientos, borrar estigmas, aumentar el conocimiento, la conciencia sobre la enfermedad, cómo, en qué momento yo llevo mejor a mi papá y mamá y no lo llevo muy tarde de repente a hacer el diagnóstico, ¿no? Sino hacerlo de forma más temprana, etcétera, de cosas. Y cualquier intervención siempre es positiva. Me queda agradecerle nomás, doctora, porque acá nos están tocando la campanita de Ya, nuevo. sí, ya nos vamos. Entonces, creo eso sí, ya fuera del récord vamos a conversar para hacer otra charla dentro de esto. Muchísimas gracias, gente de Bagó, tan linda que nos ayuda a poder ayudar a las personas que tienen problemas. Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, gracias.